Buenas noches. Bien, el día de hoy vamos a empezar ya la última unidad del sílabo que tiene que ver con la extensión del marketing. Como ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos de marketing es el mercado, no como tal, ¿no? Y es donde se aplican todas estas investigaciones de mercado. Aquí vamos a ver ya un poco más el enfoque dentro de todo este comportamiento de las sociedades que lo efectúan, cómo están estructuradas, cómo se dan estos diferentes procesos. Ya después de haber visto el comportamiento de las empresas, el comportamiento del consumidor, vemos también la parte de muestreo. Vamos a hacer esta revisión. Empezamos con la extensión del marketing, ¿no? Ya. ¿En qué se basa este punto? Ya. Trae a colación lo que es la cultura organizacional. ¿Referente a qué? A diferentes tipos de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de este tipo de sociedad. Recuerden algo, cuando hablamos de cultura organizacional, no únicamente se tienen las empresas o también denominadas sociedades jurídicas, ¿no? También hay cultura organizacional dentro de los emprendimientos, dentro de los negocios, ¿no? Uno, en muchos de los casos, ¿ya? Eh, no lo implementa a veces por, digámoslo así, un tiempo determinado, sino que a veces lo trae o lo adopta ya de otro tipo de negocios o empresas que han tenido éxito, ¿sí? Y uno, si bien es cierto, hace un modelo similar. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con este aspecto de la cultura organizacional y cómo se lo estructura dentro de la extensión del marketing. Muy importante, sí, porque aquí se van a plantear diferentes tipos de estrategias. Ustedes ya vieron algunas, pero esas son en función de cómo el mercado nos reconoce, pero ahora cómo nosotros estamos aquí. ¿Ya? Ahí tenemos que ver nuestras estructuras, nuestros sistemas. ¿Sí? Una organización siempre tendrá que estar basada en qué, en valores y normas. Estas normas no necesariamente tienen que ser las externas, o sea, ¿a qué me refiero? A todas esos tipos de leyes y reglamentos que nos permiten ejercer nuestras actividades. No, también tenemos nuestra normativa interna, ¿ya? Que tendrá que estar basado en qué cosa, en el derecho privado, ¿bien? Porque tampoco podemos violar el derecho público, todo tiene que estar concadenado. Entonces aquí ¿ya? Tenemos cada uno de estos puntos y cómo esto va a incidir ya de una cierta forma en la productividad de la empresa y en una adecuada proyección de la organización fuera de ella. Se da este tipo de puntos, la cultura organizacional enfocada aquí a la investigación de mercado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros vamos a tener resultados de la investigación de mercado, pero ¿a dónde los aplicamos? ¿Dónde procedemos para poder utilizar estos resultados? Siempre va a ser al mercado, pero nosotros tenemos que analizar, ok, listo, voy a hacer un estudio de la producción de un bien agrícola, pongamos por ejemplo cualquiera, ¿sí? O quiero analizar las exportaciones de un sector, pero ¿cuál es el fin? ¿No? El fin siempre va a estar enfocado a esto, a estas extensiones de marketing, ¿ya? O sea, eso va a permitir adaptarnos a ese contexto o mejorarlo, ¿sí ve? ¿Ya? Ya sea en referente a los bienes o servicios.
en particular. Puede ser que a lo mejor dentro de la cultura organizacional de una empresa, ya se estén dando casos o situaciones que estén en, en constante choque, ya puede ser con el comportamiento del consumidor o puede ser con las diferentes estrategias que se está aplicando. Cada uno de estos puntos uno tiene que constantemente ir verificando, ¿sí? A lo mejor durante el muestreo y los resultados, después de haber aplicado todas las técnicas de investigación, ¿ya? Nos dan que el problema no nace por el mercado, el problema puede nacer por la misma organización. Entonces, nosotros tenemos que, basado en eso, comenzar a reestructurar o en el peor de los escenarios, si que no tenemos una cultura organizacional como es lo que les ocurre por lo general a muchos emprendimientos cuando recién salen, ¿sí? Entonces, en ese momento tenemos que estructurar esto, ¿sí? Elementos de la cultura organizacional. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. La cultura organizacional está formada por tres elementos esenciales, a los que llamó niveles de conocimientos. Estos elementos son artefactos y comportamientos. Se refiere a los elementos materiales y a los códigos formales e informales relacionados con el ámbito de trabajo, decoración, mobiliario, uniformes, mitos sobre el origen o los dueños de la empresa, chistes internos, etc. Muy bien. Tenemos ahí el primer ya nivel de conocimiento o elemento esencial, también podríamos decir, que son este tipo de comportamientos y artefactos, ¿no? Es cómo se está manejando en sí internamente la empresa, qué tipo de lenguaje utilizan, qué tipo de relación se está dando. Por ejemplo, imagínense ya lo que ocurría durante la pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer muchas empresas? Tuvieron que a este tipo de servicio de entrega rápida añadirle ciertos artefactos, ¿como cuáles? ¿Cuáles fueron los artefactos que añadieron? Les pregunto a ustedes. Pudieron ser los de bioseguridad, ¿no? ¿Sí? Pero ni con eso, ni con todo ese equipamiento que tenían, ya ellos lograron ya, en sí mantener una comunión entre los trabajadores y todo por el estilo, porque lo que se buscaba era el mayor distanciamiento social, ¿sí ven? Eso ya es un comportamiento, ¿sí? Pero ese tipo de comportamientos no los discriminó el mercado, antes los aplaudió. ¿Por qué? Porque lograron que se fomente ya una mayor seguridad, ¿ya? En lo que respecta a la prestación de este servicio. ¿Sí ven? Entonces hay que analizar desde el punto contextual si es que incide o no incide este elemento esencial, ¿sí? Como son los artefactos y los comportamientos. Puede ser que a lo mejor ya un comportamiento repetitivo ya, de uno de los funcionarios ocasione que el resto lo siga y eso genere pérdidas de eficiencia y eficacia ya en la prestación de servicio o en la comercialización de un producto. ¿Ya? Tenemos ahí diferentes tipos de situaciones que se van dando. Y cuando nosotros, por lo general, ya utilizamos ya la herramienta para recaudar la información, nos va a dar este tipo de resultados. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que ir viendo cómo se va a cambiar esos procesos, ¿no? Vamos a los siguientes. A ver, otra persona. Supuestos inconscientes. Se refiere a las creencias que son adquiridas en relación a la empresa y que se manifiestan de forma inconsciente, en forma de comportamientos que se dan por sentado, porque se considera que forman parte de la esencia de la empresa.
Por ejemplo, adoptar una forma de vestir o de hablar en el trabajo, porque se asume que de esa forma se están respetando los códigos no escritos de la empresa, aunque no exista una petición formal para hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Aquí tengo otro elemento esencial, ¿ya? Que ya viene dado no únicamente por el tipo de empresa o sociedad que hay, sino también aquí se añade un poco la cultura por parte de los trabajadores, los funcionarios, entre otros, ¿no? Entonces, ya, esos tipos de comportamientos nos van a permitir ya dar resultados diferentes a lo mejor que los que se están dando, ¿sí? Puede ser que en un tipo de sociedad todo el mundo vaya vestido de una forma formal, ¿sí? Vean. O sea, que su vestimenta sea formal. Y no necesariamente, ¿ya? Tienen que dotarles de un uniforme. Si se dan cuenta, por ejemplo, uno de los casos que siempre es bueno recalcarlo es el caso de los docentes de forma presencial. Ustedes veían que siempre se trataba de ir, si no era de una forma semiformal, era una forma formal con terno, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Hay muchas instituciones educativas que prestan las condiciones como para siempre ir ya de esa forma, ¿ya? Y eso es muy loable, es muy favorable para la sociedad, ¿sí ven? Y no porque la universidad o la institución educativa de educación superior, ¿no? Dote de un uniforme, ellos están yendo de esa forma, no, sino que ellos van ya por la cultura que tienen, por las creencias, ¿no? También la imagen proyecta algo positivo, eso es algo muy favorable. Es como los entornos, los contextos, ¿ya? Hay muchos colegas que, aparte de tener sus respectivos equipos, ponen en fondo de pantalla diferentes tipos de imágenes ya de instituciones educativas o logotipos ya de instituciones educativas, ¿sí? Si bien es cierto, en mi caso particular, pongo más una imagen ya de praxis, o sea, una oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que me interesa antes que nada, que los estudiantes sepan, ¿ya? Que si bien es cierto, están preparándose para una parte académica, ¿ya? Pero lo más importante es cuando ya vayan a la aplicación del conocimiento, ¿sí? ¿Ya? El conocimiento lo adquieren en sus 8 semestres, pero de ahí tienen que ustedes ir a desenvolverse como tal. ¿Sí? Pero ese desenvolvimiento ya en el sitio de trabajo va a ser ya, por supuesto, inconsciente, ¿sí ven? No, basado en la cultura organizacional que ya ustedes han fomentado desde su hogar y a través de los niveles de estudio que ustedes van alcanzando. Veamos el siguiente. Valores propuestos. Otra persona, por favor. Valores propuestos. Se refiere a los valores que identifican a la empresa, se refiere a los valores que identifican a la empresa de manera explícita y formal. Generalmente estos valores están descritos en la visión de la empresa, en un código de conducta o cualquier tipo de mensaje o soporte que está al alcance de todos los empleados. La transparencia, la confianza, la seguridad son ejemplos de los valores que se debe tener en una empresa como parte de su cultura organizacional. Muy bien. Aquí ya viene puntos ya relevantes que plantean cada una de las entidades, en este caso, ya sean los negocios o las sociedades como tal, ¿ya? ¿Y en qué se basa esto? Esto ya se crea fundamentado en el objetivo general de la empresa. Ahí podemos citar los negocios. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de un emprendimiento? Es mantenerse en el corto plazo, ¿no? Y lograr obtener un posicionamiento que les logre permanecer durante un tiempo determinado, ¿sí? El de las empresas, ¿ya?, que son tradicionales, ya ellos ya tienen su misión y su visión, ¿sí ven? A eso se refiere con esto de los valores propuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los códigos de conducta que tienen que tener, ¿no? Y esos van a estar reflejados
en sus respectivos reglamentos internos. Esto es muy importante, sí, porque va a permitir identificar al tipo de sociedad como tal, ¿no? Entonces, esta información debe estar al alcance de todos los colaboradores de la sociedad, de esta sociedad en particular, ¿sí? Se tienen que dar puntos como la transparencia, la confianza, la seguridad, ¿ya? ¿Sí? Que se tiene que fomentar con el fin, ¿ya?, de alcanzar esos objetivos propuestos en la misión y visión en general de las sociedades. Hay muchas entidades, sí, al menos el sector microempresarial, ¿no?, que carece de este tipo de misión y visión. Por eso es que cuando comienzan a crecer de una forma desacelerada, perdón, de una forma acelerada, se comienza a dar este tipo de problemas, ¿ya?, en los cuales, ¿ya?, no se alinean, ¿ya?, ¿ya?, tanto los colaboradores directos como los indirectos. ¿A qué me refiero? Las personas que están en relación de dependencia como los que prestan servicios, ¿sí? ¿Sí ven? Y puede ocasionar a lo mejor una mala gestión, ¿ya?, lo que puede derivar en una mala atención, ¿sí?, o en la mala comercialización de un producto, ¿sí ven? Todos estos puntos que se ha dado son elementos esenciales para fomentar la cultura organizacional, ¿sí? Y como ustedes saben, ¿no?, cuando nosotros tenemos los resultados, ¿ya?, de cada uno de los trabajos de investigación que hacemos, ¿ya?, una de las cosas, ¿ya?, que tenemos que ir a identificar, ¿ya?, es si es que el problema está en el ambiente, ¿sí? Si es que está en el ambiente, estará las soluciones planteadas en qué cosa, en este tipo de culturas organizacionales, ¿sí? Preguntas. Una pregunta clara. ¿No? Ok, muy bien. Recuerden algo. Una vez que ustedes van obteniendo los resultados de su investigación, aquí está el eje de la propuesta. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que se da estos puntos. Ustedes pueden tener un análisis de productividad. ¿A qué me refiero? Pueden analizar cómo están las exportaciones en el exterior, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que a lo mejor, ¿ya?, podría darse el caso, ¿ya?, que la empresa creció de una forma exponencial, ¿ya?, y no tenemos a lo mejor una misión, una visión, ¿ya?, y los trabajadores saben que tienen que producir, pero no saben cuál va a ser el siguiente paso, más adelante. O lo segundo, en el aspecto en el segundo punto, en lo que respecta a los supuestos inconscientes. A veces, ¿ya?, empezamos con profesionales empíricos. ¿A qué me refiero? Que prevalece más la mano de obra sobre el intelecto, pero a medida que van creciendo las sociedades, ya se va necesitando un poco de más tecnología, lo que ocasiona que estas personas se las vaya capacitando. ¿Sí ve? Entonces, cada uno de estos puntos están enfocados en eso, ¿ya?, en plantear propuestas, ¿ya?, para los resultados que se han dado en la investigación de mercado, ¿sí? A veces creemos que por obtener a lo mejor un nivel de significancia razonable dentro de la investigación, por utilizar un buen cuestionario, ya tengo una respuesta consistente, sí, pero eso es para identificar que existe el problema, ¿ya? Pero también me va a dar algunas respuestas, ¿ya?, que le van a permitir a ustedes generar propuestas, ¿no? Esas respuestas van a generar propuestas. Entonces, ¿cómo construyo esas propuestas? Es basado en cada uno de estos puntos, ¿no? Características de la cultura organizacional. Espérenme un segundo. En este momento vamos a tomar la lista.
A chance. Presente. Ok. Andrade. Presente. Bailón. Presente. Cali. Campi. Presente. Cañarte. Presente. García. Presente. Garzón. Presente. Gordillo. Presente. Ibarra. Presente. Lara. Presente. López. Lucas. Presente. Luzardo. Presente. Martínez. Presente. Morales. Presente, profe. Moreno. Presente, profe. Por cierto, López me dijo que no tenía internet y que, o sea, que iba y venía, por si acaso. Ok. Navas. Presente. Panchano. Ríos. Presente. Sabando. Presente. Valencia. Presente, mister. Vázquez. Presente. Zamora Kimberly. Presente. Zavala. Presente. Ok, listo. Muy bien. Ujú. Ya estamos. Igual ustedes saben que una vez respondiendo al foro que se les ponga, ustedes van a poder tener la asistencia, ¿sí? O las tareas que se les envíe. Cualquiera de los dos. ¿Está claro? Vemos un poco acerca de estas características de la cultura organizacional y cómo pueden incidir, ¿ya? Dentro de las investigaciones de mercado como tal. Tolerancia al riesgo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica? Se refiere al grado de libertad que tienen los empleados para tomar las decisiones arriesgadas, ¿sí? Hay diferentes tipos de entidades, ¿no?, que se limitan o limitan, ¿ya?, a ciertos trabajadores en función del nivel de impacto, ¿ya?, que tienen el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos. ¿Sí ven? Entonces, esto tiene que estar graduado. ¿De qué forma? Que cada área tenga su nivel de tolerancia. Tanto el de productividad como el de comercialización. ¿Sí ven? ¿Ya? Como el administrativo tienen que tener cada uno sus diferentes segmentos. ¿Ya? Eso les va a permitir identificar, ¿ya?, cualquier tipo de inconsistencia o ruido durante los procesos productivos, en el supuesto caso, ¿no? Si es que hablamos de servicio, también tengo que identificarlo por áreas, por sectores, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento que se puede dar, ¿ya?, por, ¿ya?, el seguimiento a un proceso de exportación o de importación. Recuerden que hay diferentes tipos de áreas, como es la de verificación, el llenado de los formularios, entre otros. Son diversos. Ver los diferentes tipos de certificados que se necesiten, ¿no? Identificar las partidas arancelarias. Son muchos los casos. Otro, los procesos logísticos en general, ¿sí? Entonces, ahí hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar con el fin de que una vez que ustedes hayan tenido el relevamiento de la información, o en otras palabras, ya tengan la información y comiencen a evaluar cada una de las preguntas que están dentro de este tipo de cuestionario, ustedes identificar si a lo mejor el problema nace por una falta de riesgo de tolerancia, ¿no? ¿Sí ven? Puede ser que se limita mucho eso. Cuando estamos en la parte de comercialización, se da eso en los procesos de negociación. Bien, se dan ese tipo de casos. Vamos a la proactividad. Se refiere al grado de, ¿qué cosa? Independencia, ¿no? Independencia que tienen en este caso
los servidores para la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Sí ve? Entonces aquí ya no hay mucha diferencia en el caso de riesgo de tolerancia y proactividad, pero ¿qué es lo que me va a permitir diferenciar estos casos? El conocimiento que tenga en este caso el trabajador, el servidor, el funcionario. ¿Por qué? Porque viene la parte óptima. Puede ser que, si bien es cierto, se estén llevando procesos, pero salgan un nuevo tipo de, digámoslo así, reglamentación, ¿no? Como lo que siempre pasa, que ya cada vez y cuando sale un nuevo libro de arancel, ¿no? O que vienen nuevas partidas arancelarias. En muchas de las entidades ya se actualiza ese conocimiento. En otras, el servidor tiene que ir constantemente actualizándose. Es lo que pasa, por ejemplo, en las áreas financieras, contables. Siempre hay que estar revisando esas actualizaciones. En muchos de los casos, los jefes o los dueños de este tipo de sociedades ni siquiera identifican ese tipo de situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, esa es la proactividad, ¿sí? Pero no porque ya se da el hecho de que el servidor actualiza sus conocimientos, ya va a tener a lo mejor otro nivel jerárquico, no, ¿sí ven? No, sino que ellos van a tener su misma postura, no que la única diferencia es que van a poder aportar más, ¿sí? Aportar más ¿para qué? Para mejorar el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí tengo estos dos casos en que se presentan dentro de las características de la cultura organizacional, ¿sí? ¿Importantes? Sí, los dos. Tenemos que tenerlos bien identificados, ¿sí? Porque hay que evaluar esa proactividad de los trabajadores, qué tan positivo es, ¿no? Entonces, si es que estamos viendo un crecimiento, ¿no? ¿Ya? En alguna área, en un departamento, o en este caso el giro del negocio, ¿ya? Veremos que es algo positivo, ¿ya? Pero si está rebasando, ¿ya?, los riesgos de tolerancia, como lo que a veces ocurre en las empresas familiares, que no se mide el nivel de tolerancia y luego genera grandes pérdidas. ¿Por qué? Por malas inversiones, ¿no? Hay gente muy proactiva en ese tipo de negocios, ¿ya? Pero a veces con muy poco conocimiento. No más es por ímpetu, por subjetividad, ¿sí?, que por el respectivo conocimiento, y hace generar muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco se los limita. A veces son familia, ¿no?, de los dueños, o son hijos de los mismos dueños, o parte relacionada de primero, segundo, tercer grado de consanguinidad, ¿ya? Se genera este tipo de problemas, ¿no? Pero cuando se dan, ustedes tienen que saber qué es lo que hay que hacer en ese momento, ¿sí? Veamos los tres siguientes. A ver, otra persona que me ayude leyendo. A ver. Se refiere no solo a la imagen de la empresa, identidad gráfica, logos, colores distintivos, etc., sino también al grado de coherencia. Mientras más coherente sea la identidad, será más perdurable en el tiempo. ¿Sigo? Sí, por favor. Cultura compartida. Se refiere a los valores, creencias y conductas que son compartidos por los miembros de la organización. Modelo comunicacional. Implica una jerarquía en cuanto a funciones y procesos en las comunicaciones internas de la empresa. Gracias. El primero, uno de los más, digamos, los más representativos, ¿ya?, que es tener una identificación. Así como nosotros tenemos nuestro
nuestra codificación dada en nuestra cédula de ciudadanía, ¿sí? Las empresas, ¿qué es lo que tienen? Tienen un distintivo, ¿ya? Podría ser el nombre con el cual se constituye la sociedad o puede ser algún tipo de logo, ¿ya? Eso, antes que nada, va a generar, ¿ya?, una pertinencia, ¿no? Que si es que uno logra fomentar, puede perdurar en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Se han dado muchos casos en los cuales se ha cambiado la identidad, ¿no? Imagínense, de multinacionales se ha cambiado la identidad. Ahí tenemos el típico caso de Claro, ¿verdad?, que era Porta antes, se cambió a Claro. Y son situaciones que se dan, ¿ya? Y no solamente hay que cambiarlo de forma externa, también hay que hacerlo de forma interna, ¿sí? Positivo, habría que analizar los motivos causales que dieron paso a ese tipo de cambio, ¿no? Porque puede ser muy arriesgado. Cuando ustedes elaboran un tipo de investigación, tienen que ser muy meticulosos en este tipo de pregunta, de técnica de investigación. Recuerdo que una marca de cola hizo solamente una técnica de investigación como entrevista o focus group, y comenzaron a aplicar un cambio del logo de imagen en una multinacional, imagínense, que impactó directamente en la comercialización de sus productos. En ese momento tuvieron que de forma rápida cambiarla y volver a la tradicional. Eso es algo que siempre hay que ir revisando. Y en el caso que ya esté en una etapa de declive, ya la marca, lo que uno puede hacer es un relanzamiento, que también es muy favorable dependiendo de las condiciones de mercado que se den en los actuales momentos. Otro punto, ya tengo ahí la cultura compartida, que me indica, ya va a ser valores, creencias, ¿sí?, dentro de la organización. ¿Qué tipo de segmento soy? ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? ¿Cuál es, ya, a qué segmento estoy dirigiéndome, ¿no? Todo tipo de caso, ¿ya? Esto se da mucho cuando los segmentos son tradicionalistas y modernos. Podemos diferenciar mucho entre una empresa tradicional y una moderna. Por ejemplo, puedo poner el caso más práctico, ¿ya? Si vemos muchas entidades públicas cómo se manejan de forma tradicional, con sus grandes espacios, ¿no? Y siempre con muchos escritorios, una presentación muy formal. Si nosotros nos vamos y vemos los nuevos negocios empresariales, en muchos de los casos no hay ni siquiera escritorios, sino son como centros de negocios, ¿ya? A veces no hay ni siquiera paredes que separen a los mandos, los altos, los medios, ¿ya?, y los generales. A eso es lo que se refiere con este tipo de cultura compartida, ¿no? Por último, ¿ya?, el modelo comunicacional, ¿ya?, que va en función de cómo nos relacionamos entre todos los funcionarios de la empresa. Si nosotros queremos lograr, ¿ya?, un muy buen contexto dentro de la cultura organizacional, tenemos que romper esta barrera. No podemos dirigirnos, ¿ya?, hacia un compañero de trabajo, hacia un colaborador, ¿ya?, en un momento social, ¿ya?, de una forma diferente a la que no sea de un compañero de trabajo. A eso es lo que se refiere con este tipo de casos, ¿no? Obvio, ya guardando el respectivo respeto. Este tipo de modelo comunicacional ha incidido mucho en el desarrollo de las empresas, en el crecimiento de las empresas, dado que genera un gran compromiso por parte de los mandos medios y los trabajadores en general, ¿sí? Porque siempre se ha considerado que los mandos altos nunca se relacionan, ¿ya?, con
todo este tipo de personas. Por ejemplo, hay muchas multinacionales que lo hacen. Los estudios de mercado han dado esos resultados. Una de ellas es Cervecería Nacional. Es muy común ver cómo sus directores, ¿no?, de cada uno de los departamentos interrelacionan mucho con, por ejemplo, los ejecutivos de comercialización de productos, con los diseñadores de marca en general. Eso es muy favorable. Y eso entra dentro del modelo comunicacional. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Control. Una característica para validar la fluidez de los procesos en las organizaciones es el grado de supervisión directa de los empleados. Generalmente, a mayor grado o número de supervisores, los procesos son menos fluidos. Incentivos. La cultura empresarial debe contemplar la existencia o no de un sistema de incentivos, así como también los criterios con los cuales los empleados podrán disfrutar de los mismos. Productividad, antigüedad, etc. Gracias. ¿Cómo poder evaluar el funcionamiento de una empresa? Una de las cosas más difíciles que se puede dar. Ustedes, como han podido verificar cuando estoy analizando los costos de producción, se presentan ya cierto tipo de espacios que son los denominados costos hundidos. Vean, ahí tengo en lo que es la productividad. En el segundo, que es de los servicios, ¿cómo identificar ya que no hay pérdidas en el tiempo de servicio de mano de obra? Hoy, cuando un funcionario va a prestar una asesoría y lleva a su equipo de trabajo, es muy difícil controlar la productividad de todos esos servidores, ¿no? Que si bien es cierto van a cumplir una función, ¿no?, una actividad, ¿ya?, tiene presente muchos distractores. Uno de ellos ya son las denominadas redes sociales, ¿sí? Hay empresas que ya limitan, o sea, cortan dentro del Internet empresarial ya este tipo de aplicaciones, ¿sí?, hacen que les prohíban a los trabajadores de forma virtual ya su respectiva utilización. Se ha podido verificar que hay servidores públicos, ya, tanto del área privada como pública, perdón, ¿sí?, ¿no?, que pierden mucho tiempo ya en este tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, para eso existe esto que es el control, ¿no?, ¿ya?, la supervisión. Y eso va a ser directo donde los funcionarios. Pero antes de aplicar este tipo de casos, nosotros tenemos que ya identificar cuál es la área. No podemos hacer el control para toda la empresa, es imposible. Pero, ¿qué es lo que se hace? Se hace visitas periódicas, se hace revisiones periódicas en todas las diferentes áreas en las cuales se está gestionando, ¿sí? Por último, ¿no?, abarcamos lo que son los incentivos, ¿sí? Esto tiene mucha relevancia porque va a dar una motivación, ¿ya?, para todos los funcionarios de la empresa, ¿no? Esto puede ser algo muy, muy favorable dependiendo de el momento en que se encuentre la empresa. Cuando la empresa está en crecimiento, no es tan recomendable la cantidad de incentivos. ¿Por qué? Porque se asume que recién estamos en funciones en las cuales nosotros tenemos que ser muy meticulosos en los costos. Incentivos sí lo puedo aplicar una vez que ya el giro del negocio ya está en marcha, ¿sí? En ese momento sí es muy importante. ¿Para qué? Para llegar a una madurez y que esa madurez se prolongue durante un tiempo determinado, ¿ya? Hay que revisar los incentivos si es que estamos en una etapa de declive, ¿ya?, en el giro del negocio. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente, ¿sí? Se puede dar que el declive de la empresa sea por falta de innovación o desarrollo, ¿vean? Entonces, ahí es muy difícil competir. Cuando no es por eso, en ese instante sí tenemos que reconocer, ¿ya?, que tenemos que entrar a este tipo de características de la cultura organizacional, que son los incentivos.
Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar la clase del día de hoy. Ahorita vamos a hacer un foro. Y ustedes tendrán que elegir una característica de cultura organizacional, ¿ya? Y plantear un caso, ¿sí? De eso. Hemos visto aquí, ¿cuántas hemos visto? Creo que 6, ¿no? Si más no me equivoco. Entonces tienen que elegir una de las que hemos revisado. ¿Preguntas acerca del foro? Ninguna, profe. Ok. No olvidar algo, ¿ya? Cuando lo planteen, tienen que fundamentarlo, ¿sí? Pueden utilizar ahí norma JAPA para plantear basado en qué lo hacen, en qué caso lo hacen, ¿sí? Les voy a dejar abierto el foro porque veo que sí tienen que indagar ahí un poquito más hasta el día de mañana, ¿está bien? Mañana que estamos 17, ¿no? Sí. Lo voy a dejar hasta las 18 horas. Okay. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de la tarea? Ya está creado su foro, el foro número 9. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Listo. Ahí nos vamos a quedar hasta el día de mañana. ¿Ya? Cuídese, mister. Nos vemos mañana. Cuídense. La mañana, profe. No olvidar fundamentar el caso. No puede ser subjetivo. Tienen que poner por qué están utilizando esa característica organizacional. Nos vemos el día de mañana.